Él tiene una web que es muy conocida, no sé si la conocerá todo el mundo aquí, Star Viewer Team. Star Viewer Team tiene muchísimas visitas y bueno, pues le dejo rápidamente con Rafael López Guerrero. Bueno, pues buenas tardes, días, lo que sea, lo que toque, son las 12:30 pasadas, con lo cual ya pues es medio tarde, medio más tarde, ¿no? Pero bueno, como además siempre me toca hablar del tiempo fractal, pues me las tengo que ingeniar para contarlos todo y contarlo lo más rápido posible sin que nadie se aburra. Lo primero que quiero daros es las gracias por estar aquí y de corazón pues transmitiros algo muy importante que siempre es una pequeña reflexión, ¿no?, antes de empezar, y es que todo lo que habéis oído estos días, todo lo que habéis visto, todo lo que se ha expuesto aquí, al final la ciencia, quiero que sepáis que se ha sacado ya de los cajones, y al sacarlo de los cajones pues hemos llegado a la conciencia, ¿no? Es evidente que esto es algo único, lo que está pasando en este momento, y es que por primera vez se está consiguiendo que mucha gente esté haciendo vocación de su investigación científica. Esto es algo que es un homenaje que rindo a todas las personas que están investigando, libres ya de las presiones de instituciones, porque cuando se está libre de las presiones de instituciones es cuando realmente se hace ciencia. Es decir, mucha gente dice, bueno, pues se hace ciencia. El científico no es un empresario, el científico es alguien que ama difundir el conocimiento y ponerlo al servicio de los seres humanos. Esto es algo que quiero que reflexionáis cada vez que oigáis una crítica hacia un científico, ¿de acuerdo? Un científico que ha decidido, hay muchos ya en España, que han decidido poner toda su vocación, todo su amor al servicio de los demás para hacer que esa difusión sea libre, fijaos lo que os digo, en abierto, gratuita y para vosotros, porque es para vosotros, ¿vale? Esto es lo primero que quiero que sepáis. Lo segundo es que una decisión que yo tomé hace ya unos meses era que todo lo que fuera a sacar a nivel científico iba a ser de libre distribución, es decir, gratuito. Los cursos míos, para quien tenga dudas, son gratuitos. Las conferencias mías, para quien tenga dudas, son gratuitas. Otra cosa es la organización de los eventos, que evidentemente son necesarios. Y el acceso a mi persona también es libre, y quiero que sepáis que estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Porque el amor se demuestra no con palabritas, sino que se demuestra con... Bueno, como llevamos un poquito de retraso, lo primero también quería deciros que estoy emocionado por estar en Sevilla. Yo con Sevilla tengo una vinculación muy especial, muy especial. Aquí hay grandes amigos míos a los que quiero muchísimo, y bueno, pues he tenido la fortuna de alegrarme de verles, ¿no?, y de verles aquí. Y en concreto hay una persona aquí que le tengo un cariño muy especial y va a venir después de mí dando una charla, que se llama Emilio Carrillo, y bueno, pues desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y quiero que sepáis que es un gran ser de luz, ¿de acuerdo? Bueno, una de las cosas que nos dolía la cabeza mucho durante casi un año pues era la necesidad de hacer que todo lo que estábamos haciendo, todo ese trabajo, quedara para la humanidad. Y la única forma de hacer que las cosas queden para la humanidad es haciendo una fundación. ¿Por qué? Pues porque una fundación, para que os hagáis una idea, o por lo menos esa es mi idea de una fundación, es como un testamento en vida. Es, vale, todo lo dono a la humanidad. Y lo dono a la humanidad significa que le pongo personalidad jurídica fundacional, y a partir de ahí es
es vuestro, está abierto a vuestras colaboraciones, es para vosotros. Y bueno, pues os presento la Fundación Etiko Taku. Significa conéctate a la conciencia en japonés. ¿Por qué en japonés? Pues primero porque es un mantra que significa Etiko Taku, es conéctate a la conciencia. Segundo, porque los objetivos de la Fundación, que quiero que conozcáis brevemente, es precisamente sacar adelante todas esas iniciativas que estamos difundiendo a nivel científico o a nivel incluso de energías libres, que sabéis que estamos haciendo artículos y esfuerzos dentro del portal para sacar esa información. Por desgracia, lo que obtenemos muchas veces cuando aportamos, la gente que da su amor y lo publica, obtiene a cambio, ¿sabéis qué? Insultos. Entonces, pues una de las cosas que hemos decidido es, pues bueno, pues si quieren insultar, que insulten. Pero qué pena, ¿no? Porque ellos se lo pierden, con lo bonito que es amar, ¿verdad? Pues ahora lo que tenemos es una fundación que precisamente lo que va a hacer es dar amor. Es la fundación para dar amor a través de la ciencia, de la conciencia, de las iniciativas del nuevo paradigma, protegerlas para que estén ahí. Y bueno, pues os presento esta fundación, que además es en japonés, sutilmente. Nosotros, por solidaridad también con lo que ha pasado en Japón, pues decidimos que la forma más amorosa de hacer un harp inverso era hacer una conexión a la conciencia. Entonces es Etiko Taku, conéctate a la conciencia, y es vuestra fundación, quiero que lo sepáis. Y bueno, pues se han visto cosas estos días, los últimos meses han sido frenéticos y hay muchos avances, muchísimos avances, y voy a resumirlos lo más rápido posible sin aburriros, porque sé que es muy denso el tema, pero hay muchas ponencias mías ya que he explicado cosas y ahora me voy a ceñir más en las novedades que van cerrando un poco el círculo, ¿no? Se ha hablado aquí de realidades alternativas, otros ponentes como José Luis pues han hablado de la ecuación de decisión, y en fin, tenemos aquí ya un montón de cosas, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice la ciencia de esto? ¿Qué nos está contando la ciencia? Pues de alguna manera lo que la ciencia nos está diciendo es que la conciencia no se puede separar de la ciencia. Fijaos lo que os digo, si hacemos conciencia pero no hacemos ciencia, no estamos haciendo conciencia, y si hacemos ciencia pero no tenemos conciencia, tampoco estamos haciendo ciencia, con lo cual al final es una moneda, y en esa moneda tenemos la cara y la cruz. Lo curioso es que en un momento dado hemos descubierto que hay algo en el ser humano muy especial y que tenemos que proteger, y que de verdad que una vez que ya lo hemos vivido, pues bueno, yo por ejemplo le pedí al universo una cosa muy curiosa, ¿no? Y es, vale, yo estoy haciendo ciencia, pero yo quiero ser mi propio laboratorio científico. Y dije, ¿qué mejor forma de contar la ciencia que experimentarla yo en mi propio ser, ¿no? Y dije, esa frase de pienso luego existo, no me gustaba. Decía, no, esto de pienso luego existo no, es siento luego existo. Si no lo siento, no lo puedo contar, y tengo que sentirlo, y para sentirlo pues ha habido que trabajar muchas capas. Esto es como una cebolla, ¿no? Se van quitando capas, se van quitando los apegos, se van quitando todas las cositas esas que nos están ahí aferrando, y llega un momento en que te vuelves amor incondicional, y esto es algo muy importante, te vuelves sutil, porque si hablamos de la conexión al DKG, como hemos hablado, o la conexión al universo, a los 13 hercios, pues claro, y ya decidimos que esa conexión tiene que ser con carácter permanente, ¿qué sucede? Pues que luego, pues cuando nos hacemos una introspección, decimos, pues ahora tenemos que ser impecables, y tengo yo que ser impecable, y ser impecable implica no meter la pata, todos metemos la pata. Ser impecable implica reconocer que se mete la pata, o reconocer que quiere uno ser impecable. Eso es lo que significa ser impecable, intentar dar lo mejor que uno lleva dentro de sí a los demás, y no resonar ni en la ira, ni en el odio, ni en el miedo. Esto, que parece muy sencillo, os puedo asegurar que es bastante complicado.
pero merece la pena, merece la pena. ¿Por qué? Pues porque en ese momento nos volvemos como la resonancia Schumann. ¿Qué es lo que somos? Resonancia Schumann. ¿Y qué son las resonancias Schumann? Pues las emociones, pero no las emociones que nos han contado, no esas emociones que son disparatadas, no el odio, no la ira, no. Somos amor incondicional. El amor incondicional implica renuncia. El amor incondicional también implica estar siempre en el servicio al otro, es decir, alegrándose del amor que damos a los demás y mirando la sonrisa de los demás como nuestra propia. Fijaos lo que os digo, la sonrisa de los demás es nuestra sonrisa, el sentimiento del otro es nuestro sentimiento, y no a la inversa, no la curva del ego, esa de, bueno, ¿y qué voy a conseguir yo de los demás para que me aporten a mí? No, es al contrario, es ¿qué puedo dar yo de mí a los demás para que haya una frecuencia, haya una vibración preciosa, ¿no? Como la que hay ahora en esta sala. Así que, bueno, lo primero es daros las gracias porque estáis aquí, y segundo, que sepáis que yo tiendo a emocionarme mucho, porque como he hecho este trabajo y soy un laboratorio andante, pues me emociono, ¿vale? Para los que queráis profundizar sobre el tema de resonancia Schumann, os recomiendo este estudio, que es las resonancias Schumann y los efectos biofísicos, ¿no? Sobre la salud y sobre lo que es el organismo humano, que ahora lo vamos a ver muy detalladamente, porque ya tenemos todas las piezas del puzzle encajadas. Poco a poco ya se sabe. Este estudio además se puede descargar, es gratuito, es de la Universidad de Nueva Zelanda. ¿Qué os quiero decir también con esto? La mayoría de los científicos que en este momento están aportando cosas positivas a la ciencia no vienen de los países más desarrollados. Cuando digo Nueva Zelanda es un país desarrollado, pero obviamente no es un país occidental, en el sentido de que no está sometido a las normas de censura previa que hay aquí en el continente, ni a los... Entonces, hay que tener muchísimo respeto en este momento por todos los científicos que vienen de la zona de Nueva Zelanda, Australia, la India. En la India hay unos científicos espectaculares, China hay unos científicos impresionantemente buenos, Rusia, son países que, así como a lo mejor a nivel económico no están bollantes, sin embargo a nivel de vanguardia científica no tienen todavía la contaminación de Occidente de cara a lo que es pues, los intereses preestablecidos que ya todos conocéis, ¿no? Entonces, este estudio es muy bueno, os lo recomiendo porque es la Canterbury University de Nueva Zelanda y es uno de los mejores estudios que hay sobre resonancia Schumann, donde se explica pues, cuáles son esos efectos sobre la salud. Pero lo que tenemos que entender es que esto no es una casualidad. Es decir, la Tierra tiene esos patrones de resonancia Schumann. Y fijaos que en esos patrones de resonancia Schumann, que luego veremos que es una Fibonacci, es decir, el número Phi que está presente en todas partes, el famoso número sagrado, lo vamos a ver en todas partes. Es decir, si nos faltaba alguna pieza para estar convencidos de que como es arriba, es abajo, lo vais a ver ahora que es así. Es decir, no hay la menor duda. Y en este caso la Tierra pues tiene un espectro de estabilidad. La Tierra es un ser vivo, es un ser inteligente, es nuestra madre Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestra madre Tierra también tiene emociones. Y cuando se emociona la madre Tierra, pues resulta que tiembla. Es como cuando nos emocionamos y temblamos. A nosotros es muy bonito el sentir emociones y temblarnos. Para los bichitos que están en nuestra piel, a lo mejor cuando tenemos un terremoto, a lo mejor no lo piensan igual. Pues vamos por un momento a hacer una reflexión también nosotros, vamos a sentirnos integrados con la Tierra y vamos a pensar que a lo mejor cuando tenemos un movimiento sísmico, tal vez el problema viene porque hemos puesto las cositas donde no teníamos que ponerlas, las ciudades a lo mejor están construidas de una forma totalmente no ética, digámoslo así. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que también tenemos que hacernos, y no el ego humano solo de decir, no, es que hay un terremoto, qué horror, actividad solar, qué miedo. No, vamos a salir de la cultura del miedo. Quiero que sepáis que esto es una cultura de nuevo paradigma, estamos viviendo un cambio, ese cambio está a nivel astrofísico, a nivel cósmico, lo vais a ver ahora, os lo voy a explicar.
Os recomiendo también pues, que veáis vídeos míos anteriores, que ahí lo explico un poco más en profundidad, y como tampoco me quiero extender demasiado en este punto, porque ya lo sabemos, lo que sí quiero es que analicemos todo el espectro de cómo funcionan las emociones de la Tierra, porque luego vamos a entender cómo funcionan nuestras emociones. Cuando la Tierra tiene unos picos de emociones, curiosamente, hay una frecuencia, un espectro de frecuencias que está entre los 7,83 hercios exactamente y los 45 hercios. Fijaos que a medida que la frecuencia va siendo, los picos van siendo más altos, los datos, es decir, el equilibrio de datos, la transacción que realiza la Tierra es menor. Cuando nosotros estamos en estados de conciencia por encima de los 35 hercios, es decir, en el atasco de la M30 o en el atasco de aquí, la S30 creo que se llama, y empiezas a ver, no sé qué, y gritos y tal, y uno mirando ahí, apurando al último milímetro de la pista para llegar 5 minutos antes a la oficina, fijaos, los paquetes de datos que procesan esas personas cuando salen fuera de su diferencial son mínimos. ¿Qué nos hace esa actitud? Lo que hace esa actitud es ralentizar nuestros procesos de conciencia, nuestros procesos incluso de transacción de bits, que lo vamos a ver ahora. Pues la Tierra igual. La Tierra, el punto que tiene de equilibrio, el mayor punto de equilibrio es el punto entre los 8 y los 13 hercios, que es donde más paquetes de datos envía. Y esto es lo que llamamos las emociones de la Tierra. Pues esas emociones de la Tierra son la resonancia Schumann. Las resonancias Schumann tienen una serie de propiedades que emanan también de la radiación cósmica. Antes de entrar en la radiación cósmica, lo que quiero que veáis es que esos picos de fluctuación en resonancia Schumann en la Tierra son variables, no son fijos. La Tierra tiene emociones, tenemos que pensarlo así. Esas pequeñas fluctuaciones son las que hacen que un día pues la Tierra esté de una manera y al día siguiente la Tierra está de otra. Igual que nosotros, cuando nos levantamos, no todos los días estamos brillantes, ni todos los días estamos guapos, ni todos los días estamos de buen humor, ¿no? Pero la Tierra es consciente de sus emociones. ¿Por qué? Pues porque a su vez la Madre Tierra está en dependencia de otros fenómenos cósmicos, en este caso el Sol, y las ondas que vienen del centro de la galaxia. Y toda esa radiación cósmica es la que hace que se vaya modificando continuamente la frecuencia de la Tierra. Pero cuando digo modificando la frecuencia de la Tierra, fijaos lo que os digo, hay un punto en el que la Tierra, poco a poco, también igual que nosotros, se está dando cuenta que tiene que resonar en el amor incondicional. Y por eso se habla de que la frecuencia de la Tierra está cada vez más próxima al 13, los 13 hercios. Los famosos 13 hercios. Curioso. Y ya veréis por qué. Porque de hecho, nuestra convergencia armónica con esa resonancia Schumann va también a los 13 hercios. ¿Cuáles son las propiedades de la resonancia Schumann? Pues lo que sabemos es que sin la actividad solar no podrían existir. ¡Ostras! Luego, el Sol es fundamental a la hora de entender la resonancia Schumann. ¿Por qué? Pues porque una de las propiedades del Sol es las tormentas, que las estamos viviendo ahora. Esas que nos venden, se van a caer todos los satélites, no sé qué. Pues sí, se van a caer los satélites. Hace 200 años no había satélites de comunicaciones y había tormentas solares. Y de hecho, la tormenta solar más grande que se ha reportado fue en 1852, que se cayeron todos los postes del telégrafo y todas las comunicaciones a nivel mundial y todo el mundo estaba tan feliz, fijaos, porque en aquel momento la gente no estaba dependiendo del móvil, no estaba dependiendo del iPad, del iPod, del iPod, de todas las tecnologías, el Macintosh, el otro, no sé qué. Bueno, y decimos, pero vamos a ver. ¿Sabéis cuándo yo soy feliz? ¿Cuándo tú eres feliz? Cuando emites una sonrisa y estás relajado o relajada y estás escuchando las olas del mar. ¿Os suena? Pues en ese momento estamos transaccionando y resolviendo ecuaciones complicadísimas. Y cuando volvemos luego y llegamos a la gran ciudad y vamos a 10-20 kilómetros y vemos la cola del dragón, esa de las luces ahí en domingo, y empieza a subirnos un no sé qué sé yo ahí por el cuerpo y decir, ¿qué es esto? ¿Que me lleven a la playa otra vez? ¿Vale? Pues ahí es cuando nos damos cuenta de que a nivel inconsciente nos están sacando de nuestro diferencial. Si lo hacemos eso a nivel consciente, que lo vamos a ver ahora, la cosa cambia.
Pero también ahí es cuando vamos a empezar a percibir nuestra verdadera esencia, ¿no? Bueno, lo que quiero que sepáis es que lo que llamamos esa relación entre radiofrecuencia y radiación electromagnética, estamos hablando de ondas sutiles. Ya sabemos que la clave no está en las interacciones fuertes, en la energía nuclear, sino que sabemos que la clave está en David, no en Goliat, sino en David, que es la radiofrecuencia cuántica diferencial. ¿Y qué es eso? Las resonancias Schumann, es decir, las ULF, Ultra Low Frequencies, las frecuencias ultra bajas. Qué curioso, porque esas frecuencias ultra bajas son las que se transmiten a través de los procesos de la voz, o incluso cuando estamos a gusto, estamos relajados, como estáis ahora, estáis relajados, los centros receptores, los vais a ver ahora, se abren como esponjas. Entonces en ese momento estamos transaccionando paquetes de datos a una velocidad que llega a ser de cerca de 10.000 millones de qubits por segundo. Cualquier cosita. Lógicamente todo esto lo tiene también la Tierra de cara a su absorción de esa energía. Paradójicamente, si no existieran las tormentas solares no podría haber vida. ¿Por qué? Porque sabemos que la ionosfera es la que luego se encarga de distribuir todas esas cargas, es nuestro escudo protector. Cuando yo hablo de la radiación gamma no me refiero a que cojamos y nos expongamos así en el espacio a la radiación gamma, porque no es nuestro contexto ni nuestro entorno está aquí. Pero cuando esa radiación llega a la ionosfera y se distribuye, la propia ionosfera nos hace de escudo protector también y redistribuye pues todas esas ondas en superficie como si fuera una caja de resonancia pensada en un piano. Ese piano genera una vibración y esa vibración de respuesta son las emociones de la Tierra. Cuando nosotros estamos integrados con esas emociones de la Tierra, es lo que llamamos la ionogenomática, es decir, la relación entre los rayos ionizantes, en este caso la radiación gamma, y la vida, el ADN. Sin radiación gamma no puede haber vida, y el que diga lo contrario está equivocado. Voy a decir por qué. Porque sabemos que las células necesitan absorber esa comunicación porque tiene un lenguaje común. ¿Y qué es lo que absorben las células y el ADN de esa comunicación? Las resonancias Schumann. Al final lo que hacen es filtrar de la radiación gamma esas resonancias Schumann y se comunican en ese lenguaje. De hecho es como la comunicación no verbal. A que muchas veces os ha pasado que tenéis una comunicación no verbal con alguien y os encontráis muy a gusto y se os para el tiempo. Y a lo mejor no se ha dicho una sola palabra, pero a lo mejor con un intercambio de miradas ya hay un mensaje. Eso es la telepatía, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso son resonancias Schumann. Son emociones que se comunican enviando y recibiendo paquetes de datos en el mismo instante de tiempo. A esto es a lo que denominamos a nivel biofísico el proceso de ionogenomática, que es la relación entre el ADN, nuestro genoma, y la radiación electromagnética. Bueno, esto es muy reciente, es un estudio de 7 de julio de 2011, lo tenéis publicado en el portal Starviewer, pero es muy importante porque lo que hemos descubierto aquí es que realmente, lejos de lo que se pensaba en la galaxia, las zonas más habitadas, las zonas que tienen mayor densidad de vida o de posibilidades de vida, son curiosamente las que están próximas a eventos cósmicos, supernovas, púlsares, las ondas electromagnéticas que provienen del centro de la galaxia, y todas esas ondas que se llaman ondas G, que curiosamente tienen que ver con lo que llamamos la gravedad, que también la hemos tenido que redefinir entera, porque sabemos ya que se curva el espacio-tiempo a través de la paradoja de la radiofrecuencia diferencial. Hace muy poco, es decir, 3 días escasamente, el CERN me ha dado la razón. Y después de llamarme de todo, ahora resulta que igual no estoy diciendo tonterías, ¿no? Bueno, pues no lo dudéis. Otra cosa es que la ciencia oficial siempre va más lenta y le cuesta más trabajo el bajarse del ego, ¿no? Pero eso es otro tema, no tiene nada que ver con la ciencia, sino un poco con la línea del ego, ¿no? De la posición del ego. Lo que sabemos es que ahora, para el desenvolvimiento de la vida, es necesario que haya producción de eventos estelares. Es decir, no hay que asustarse de los agujeros negros, de los agujeros de Einstein-Rosen, de los agujeros de gusano, de las supernovas. Todo eso es fuente de vida, es plasma. Vamos a vivir en un contexto de nueva, digamos, radiación electromagnética,
y vamos a estar rodeados de ese plasma, y ese plasma es el estado primigenio de la materia, es lo que llamamos el enrejado del éter, como dice Nassim Haramein, por ejemplo. Bueno, pues todo eso está ya recogido en un informe del 7 de julio de 2011. O sea que fijaos que la vida es la norma general en la inteligencia, y el universo está lleno de inteligencia, no es un caos, todo lo contrario, es armonía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que toda esa radiación electromagnética, en este caso la que proviene del Sol, llega a la Tierra. Y la Tierra tiene una capa que es la magnetosfera. Fijaos que ahí a la izquierda, en ese diagrama, se ve como una bolita en medio, que esa es la Tierra, y por fuera como un paracaídas, como una capa, un paraguas invertido. Esa capa, que es como el paraguas invertido, es el parapeto que choca con la emisión de masa coronaria, la tormenta solar que viene del Sol. Y cuando la tormenta llega, ese parapeto tiene como unos tirantes, y esos tirantes son campos de torsión que van distribuyendo esa radiación electromagnética. Y a mí me gusta poner un símil, pero es que es cierto, para mí el Sol es también un astro, pero es un ser inteligente, y ya lo veremos, que como es arriba, es abajo. El Sol le hace el amor a la Tierra. Y claro, cuando le hace el amor a la Tierra, la forma de hacerlo es con las emisiones de las tormentas. Y las tormentas, pues también a veces son un poco más suaves, otras veces son más fuertes, y tal, pues como la vida real, la vida misma. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que la Tierra, pues que es la sublimación de la belleza. Si lo veis desde fuera y veis el planeta que tenemos, es la mujer más hermosa del universo, pues resulta que le llega esa ternura del Sol, ese cariño, y ese cariño lo tiene que distribuir por zonas, y para eso está la ionosfera. Y la ionosfera lo que hace es que recoge esas digamos, caricias, digámoslo así, en zonas, lógicamente, que son las más voluptuosas. Como la Tierra es esférica, pues la zona del Ecuador recibe la mayor carga electromagnética siempre procedente de las tormentas solares, y luego lo va diluyendo a través de las distintas capas de la atmósfera, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos llega? Pues nos llega esa radiación sutil, que es la que denominamos resonancias Schumann. Entonces, lo que sí todos ya empezamos a notar es que a través del proceso de cambio del Sol, esa radiación que nos llega ya no es solo la del Sol, sino que nos llega también una parte de la radiación procedente del centro de la galaxia, que es a través de esas supernovas que os he comentado en el estudio anterior, y está enriquecida de un plasma electromagnético que es la energía G, ¿no? Y eso es lo que percibimos. ¿Por qué? Pues porque nosotros en nuestro ADN, ahora lo vamos a ver, llevamos codificada esa información, hasta el punto que tenemos centros receptores. Llegamos aquí abajo. Nosotros también a todo esto somos parte de ese mismo universo, es decir, el universo no está ahí fuera. Nosotros somos parte de ese universo, todos llevamos el universo dentro. Y curiosamente, nuestros tejidos celulares, nuestro ADN y todas nuestras expresiones a nivel biofísico y biogenético son emisoras y receptoras de esa energía, de esos paquetes de datos, de esas emociones. Fijaos, la palabra emoción es preciosa, porque significa energía en movimiento. Emoción. Bueno, es curioso porque a su vez todas nuestras células están ahí y están regenerándose, y los tejidos pasan, y a través de esos tejidos se genera pues modificaciones. Esas modificaciones a su vez son orgánicas, pero también son cuánticas. Ahora lo vamos a ver a través de la síntesis del ADN. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos una auténtica red de centros receptores dentro de nosotros, como si fuera un sistema complejísimo de centralita de telecomunicaciones. Pero incluso la centralita de telecomunicaciones más compleja que tiene el ser humano no le llega ni a la suela de los zapatos a lo que llevamos dentro. Fijaos, tenemos wifi, tenemos WIRSIP, tenemos WiMAX, tenemos inalámbrico, tenemos sistemas de sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, y ahora sabemos que también hay un tercer tipo de sinapsis, que son las sinapsis cuánticas, es decir, sintetizamos cristales. ¡Ostras! Y tenemos sistemas de localización, emisión, receptor, de resonancia Schumann. Y no solo eso, sino que encima tenemos la capacidad desde nuestra centralita de decidir si nos ponemos en modo convergente o divergente, es decir, el ego. Fijaos en la gráfica de la derecha, que veis las señales, esto es de teoría de señales en telecomunicaciones, veréis cómo eso es una antena de 3G de estas que veis por la calle, del operador Vodafone o el que queráis. Fijaos la gráfica de la resonancia, de la gráfica de
de la izquierda de las dos que he puesto. Esa curva que tiene un pico central enorme y dos picos centrales pequeños, eso que parece, pues eso se llama la transformada de Fourier, es divergente, es decir, cuando se saca el ego es, ¡buah! Yo estoy aquí, ¿no? ¡Hala! Venga. Bueno, pues esa transformada divergente de sacar el ego implica que solo el operador de la misma señal se puede comunicar en esa antena. Y el resto de los operadores no tiene comunicación. Vamos a aplicarlo al ser humano. Cuando estamos con el ego bien subidito, ¿qué sucede? Que primero yo, luego yo y después yo, y nadie escucha. Antena divergente. Modo convergente, justo lo contrario, es armónico, es decir, el pico se abre y entonces dejamos que nuestros centros gestores se relajen, observamos y entonces encajamos con todos los procesos de comunicación y estamos abiertos a recibir y emitir señales de cualquier operador. ¿Os suena? Bien, pues esto lo tenemos dentro todos. Y curiosamente nuestro sistema nervioso lo regula, una entera centralita que se encarga de decodificar los mensajes y todo eso. ¿Y quiénes son los responsables de que suceda esto? Nuestros amigos los receptores ionotrópicos. Fijaos que se llaman receptores ionotrópicos. Y ese nombre no lo he puesto yo. Ya se llamaban así desde el año 1956. Lo que pasa es que no se sabía exactamente qué papel representaban dentro de lo que es la recepción de señales y ahora ya sabemos que tienen la capacidad de transaccionar con los paquetes de datos. En el sistema nervioso transaccionamos con paquetes de datos como es el sodio y como es el potasio, son bits, y esos bits, que son sodio y potasio, intercambian las neuronas a través de la sinapsis, que fijaos qué curioso que las neuronas son una red que se parece mucho a las estrellas. Lo que quiero que sepáis es que las estrellas también tienen ese tipo de intercambios a nivel cuántico a través de lo que llamamos los vórtex, es decir, portales estelares, pero no me voy a extender aquí porque daré una conferencia el sábado que viene en Andorra, quien quiera puede asistir sobre ese particular. La cuestión es que en los receptores ionotrópicos sabemos que hay un canal, ese canal es el calcio. El calcio actúa como un superconductor, porque cuando se excita a través de radiofrecuencia, paradójicamente suma un ion. Ahora lo vamos a ver cómo. Pero es que lo curioso es que también tenemos un motor de energía libre, un productor de hidrógeno, un motor de hidrógeno en los receptores AMPA. O sea que, jolín, si somos un protocolo de telecomunicaciones inalámbrico, somos un motor de hidrógeno, producimos nuestro propio hidrógeno. Esto lo hemos descubierto. De hecho, cuando se produce la muerte física, los receptores AMPA siguen gestionando. De hecho, la muerte cerebral, sabéis que es la última que sobreviene. Luego, eso no es una casualidad, es porque se produce una batería de hidrógeno dentro de los receptores AMPA y la tenemos todos. Pero es que lo curioso es que además hemos descubierto que generamos litio, es decir, la energía. Cuando vais y la gente que está deprimida le recetan litio, y dice, no te receten litio si lo produces tú. Pero claro, para producirlo tú lo tienes que sacar desde dentro, osciladores armónicos. Tienes que estar sabiendo qué panel de control tienes. Pues tenemos ese maravilloso router que se llama el receptor ionotrópico y que curiosamente se encarga de esa recepción de transacción. A medida que estamos más relajados, es decir, más en los 13 hercios, nuestra frecuencia de transacción arriba es más elevada. Por eso cuando se habla de elevar la frecuencia no estamos hablando de salirnos de nuestro centro. Es decir, a mayor frecuencia, digamos, de transacción de datos exterior, menor frecuencia de relajación interior, o dicho de otra forma. A los 13 hercios la transacción es de millones de paquetes de datos y de millones de megahercios de transacción, de transmisibilidad, digámoslo así. Por eso son frecuencias cuánticas. Cuando decimos resonar a una frecuencia muy elevada, implica estar muy relajado. Porque si uno está muy nervioso, no puede resonar con esas frecuencias elevadas, sino con las frecuencias más turbias. Bien. Entonces, ¿cuándo entra el lado oscuro en nosotros? Pregunta. Cuando estamos fuera de nuestro centro. Cuando estamos por encima de los 25 hercios. Esto quiero que lo sepáis. Si no le abrimos la puerta, el lado no puede entrar.
Lo que sí sabemos es que nuestros receptores NMDA y nuestros receptores AMPA en concreto están generando moduladores que actúan, pues como por ejemplo el zinc, o antagonistas, que también funciona el zinc también como antagonistas, y otros aminoácidos complejos. Bueno, pues esos aminoácidos complejos que producimos, lo curioso es que interactúan con nuestros estados de ánimo y las frecuencias de las resonancias Schumann, es decir, las ULF. Ahora vamos a ver cómo interactúan, pero la paradoja es que cuando el ion de calcio se junta con la calmodulina, el calcio interactúa con la calmodulina, que esto es otra cosa curiosa, ya producimos nuestros propios... la calmodulina es una sustancia, digámoslo así, psicotrópica, que producimos nosotros mismos. Es decir, si somos capaces de entrar en un estado de convergencia armónica con nuestro propio ser y se nos escalofría la piel de la emoción, estamos generando nuestras propias, digámoslo así, sustancias que nos transportan. Ahora lo vamos a ver, o sea, es decir, no hace falta tomar nada desde fuera para generar este proceso. Bien, pues cuando se produce esa interacción, lo primero que sucede es que se modifica, suma un ion, el calcio, y se convierte en un superconductor. Es como una teoría de tubo de Planck, es decir, la velocidad tiende a ser de cable infinito y empieza a generar transacciones de datos, de bits, de sodio y potasio, y generan lo que llamamos las proteínas cristalizadas, que son los qubits. Y esta es la clave que ya nos enlaza con el ADN, es decir, pasan esas proteínas cristalizadas, como esa de abajo, que fijaos que tiene ya la estructura de las partículas del enrejado del éter, es decir, generan estructuras intermedias de la materia. Generamos nosotros dentro de nosotros mismos estructuras intermedias de la materia. ¿Geometría sagrada? Bueno, pues esas mismas partículas están entrelazadas de manera que un solo qubit, a través del efecto que llamamos Van der Waals, tiene toda la información necesaria para que se ordene en cada momento dado nuestro ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dentro un Google Insight, tenemos el universo dentro, toda la información del universo, todo lo que os estoy contando, todo lo que estamos oyendo, todo lo que estamos viendo, lo llevamos dentro, no hace falta que yo os lo cuente. Ya lo sabéis. Lo que pasa es que ahora lo estamos recordando. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa misma capacidad. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder trabajar este proceso es necesario que no actúen lo que llamamos los inhibidores de las emociones. Ya lo hemos descubierto. ¿Cuáles son esos inhibidores de las emociones? La duda y el miedo. En el momento en que sentimos miedo o sentimos duda, se para este proceso de cristalización. Qué curioso. Porque curiosamente, cuando además sentimos duda o sentimos miedo, inmediatamente perdemos el estado de relajación y nos colocamos en lo que llaman la parte alta del beta cerebral, por encima de los 35 hercios incluso, y si no lo controlamos podemos llegar a descontrolar, que lo habéis visto en la calle, gente que está permanentemente gritando, permanentemente alterada, ¿vale? Pues esos estados de alteración lo que hacen es sacarnos de los procesos lógicos de nuestro metabolismo. Lo que sabemos es que el ADN pasa a una estructura, y esa estructura que tenemos todos dentro del ADN la hemos analizado entera, y paradójicamente hemos descubierto una cosa que se nos ha erizado la piel, y es que todo el código genético del ser humano está en proporción al número sagrado, a Phi, es decir, a su vez es una Fibonacci, y eso no es una casualidad. Si es una Fibonacci, significa que efectivamente está interactuando y procesando datos en función de un patrón logarítmico que implica transacciones por velocidad. Ya estamos, ion de calcio, transacción por velocidad. Y entonces, si hay transacción por velocidad, pues aquí hay un científico que yo le quiero mucho, que es Jean-Claude Pérez, que se ha jugado su puesto de trabajo, como todos los que hacen estos estudios, por sacar un estudio comparado de ese ADN, y lo que ha demostrado es efectivamente que ese código genético es fractal, ¿no? Luego, si nuestro código genético es fractal y la absorción de ese código genético se realiza a través de los qubits y las proteínas cuánticas, entonces las emociones tienen que ser fractales también, ¿verdad? Algo aquí
nos falta. Entonces, para que se cumpla esta paradoja tiene que haber una lógica entre el proceso de absorción, el proceso del ADN y nuestras propias emociones. Pues vamos a ver qué pasa. Entonces resulta que cuando nos ponemos a hacer una muestra, un estudio de todas las personas que han hecho las audiciones que íbamos haciendo en los cursos y trabajando los paquetes de esas audiciones, y tabulándolas en un Excel y bueno, pues viendo un poco las experiencias que vivía la gente cuando llegaba a la meditación consciente, las emociones que la gente sentía, las sensaciones biofísicas, bueno, a través de una metodología muy complicada, pues nos hemos dado cuenta a que aplicando toda la lógica de patrones, a medida que vamos bajando, fijaos, en la radiofrecuencia de nuestra, esa columna que pone radiofrecuencia en hercios es nuestro estado de hercios a nivel cerebral, lo que sale en el EEG, en el electroencefalograma. Pues a medida que vamos bajando de hercios, cuando estamos en 25 hercios, fijaos que estamos en lo que llamamos el índice quantum 2, es como la segunda densidad o segunda dimensión, y los qubits que transferimos por segundo son 25. Es decir, cuando el lóbulo prefrontal, la razón, el programa Windows que llevamos aquí, que nos cuesta tanto trabajo formatear a veces, ese que a veces Susan nos tiene que resetear, ¿vale? Pues cuando estamos sin resetear, estamos transfiriendo solo 25 qubits por segundo. O sea, claro, si nos empeñamos en hiperracionalizar las cosas, resulta que estamos moviendo el transatlántico, en lugar de con el motor, lo estamos moviendo con el remo. O dicho de otra forma, la razón es el timón, no el motor. Esto os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Bien, en el momento en que empezamos a bajar y a relajarnos, y empezamos a 24 hercios, ya estamos un poco más relajados que en los 25 hercios, pues ahí ya son 150 qubits por segundo. La cosa va todavía muy lenta, porque sigue estando en el lóbulo de la razón, pero ya está empezando a entrar en funcionamiento la lógica. En el momento en que empezamos a bajar en esa escala 22, fijaos, 21 hercios, 20 hercios, 19 hercios, fijaos la proporción que de momento todavía, bueno, pues parece que va incrementándose, pero en el momento en que llegamos a los 13 hercios, 12,9 hercios, fijaos que ya el paquete de transacción que realizamos es de 1.000.000 de qubits por segundo. Es decir, cuando estamos relajados a nivel consciente, en relajación consciente, estamos transaccionando con carácter permanente 1.000.000 de qubits por segundo. Bueno, pues lo que sabemos es que ese es el punto de acceso a la cuarta densidad, la cuarta y la quinta densidad, los 13 hercios. Porque si seguimos bajando, 12 hercios, el alfa consciente, entramos en la meditación, por ejemplo, la meditación zen, entramos ya en los 7,83 hercios, que es lo que ahora veremos qué propiedades tiene, lo que se llama la curva Koenig. Se nos abre un agujero de Einstein-Rosen, se nos abre un agujero de gusano, un agujero. Viajamos en el tiempo, viajamos, curvamos el espacio-tiempo, se nos para literalmente el tiempo. Y llegamos a cifras de transacción que quiero que sepáis que son de casi 10.000 millones de paquetes de datos por segundo. Y esto no es nada, porque a medida que nos vamos aproximando a los estados próximos, que llamamos de conciencia próximos a la muerte, es decir, las experiencias próximas a la muerte, se produce el acceso directamente a la quinta densidad. ¿Vale? Ese acceso ya de forma exacta, ¿no?, a lo que son la octava densidad, la novena densidad, que esa ya es cuando estamos no vivos, es decir, no vivos físicamente, nuestra actividad cerebral sigue funcionando y lo que sucede es que se nos sale de la gráfica la transacción de paquetes de datos. ¿Vale? Esto es impresionante, pero es una Fibonacci. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a representar el estado de conciencia desde los 3 hercios nos sale esta gráfica. A medida que vamos bajando la frecuencia en hercios, fijaos, a medida que vamos bajando la radiofrecuencia en hercios, van incrementándose los paquetes de datos, las transacciones y el estado cuántico del individuo. La percepción cuántica es inversamente proporcional a la densidad de la materia. O dicho de otra manera, Albert Einstein tenía razón cuando decía que la densidad del tiempo es inversamente proporcional a la densidad de la materia. Y nosotros no solo somos materia,
tenemos un módulo de conciencia que nos permite viajar en el espacio-tiempo. ¿Qué sucede? Que estamos apegados aquí a la materia, pero cuanto menos apego le tenemos a la materia, cuanto más ligeros vamos de equipaje, más rápido podemos curvar el espacio-tiempo. ¿Qué sucede? Que con todos los cambios que vienen, lo vamos a vivir, lo estamos ya viviendo, esto ya es empírico. Lo que os estoy hablando ya lo hemos experimentado, yo lo he experimentado a nivel personal, y es lo que le denominamos el estado de cristalización. Fijaos, cristalización. Pero es que curiosamente, ¿qué es lo que hacen las proteínas cuánticas cuando se sintetizan en el ADN? Cristalizar. ¿Casualidad? No. Hay un término que hablamos cuando hemos analizado esto y lo hemos estudiado, que es la palabra canalización. Analizad la palabra. K, calcio. Na, sodio. Litio, acción. La acción de transaccionando con el sodio, generar el litio a través del ion de calcio. Quien definió eso, quien le puso ese nombre a esa palabra, sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Bueno, como he empezado tarde siempre y me ha tocado a mí menos tiempo del habitual, pues no me va a dar tiempo, pero esto es muy importante y quería contároslo. Es decir, esta era la parte más importante de toda mi exposición, porque es cerrar el círculo, digamos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar ahora? En estos últimos 5 minutos, quiero... 10, ¿me concedes 5 minutos más? ¿No, Miguel? Vale, bien. ¿Queréis 5 minutos más? Más rápido. Bueno, una cuestión muy importante es lo que denominamos la curva de recepción. Por eso hablamos del diferencial KG. ¿Por qué? Pues porque lo descubrió Koenig, es decir, la curva Koenig, y bueno, pues a mí me ha tocado ser el sufridor que lo exponga después con las presiones correspondientes, pero da igual, se podía llamar guerrero, como será lo que tenga que ser, y me da igual, es decir, esto es vuestro, es el diferencial del ser humano, el diferencial de la conciencia, y es nuestra conexión consciente y la holística consciente, es decir, nunca, a partir de ahora ya no oiréis ese término, es decir, no oiréis de KG, empezaréis a oír holística consciente o el diferencial consciente o fijaos refranes de dichos populares que ahora encajan. No me saques de mis 13, ¿os suena? O no me saques de mi diferencial. No me vas a sacar de mis casillas, ¿os suena? ¿Eso qué es? El DKG, ¿vale? Es lo que todos sabemos que nos mantiene anclados a nuestro estado de conciencia y a nuestro equilibrio emocional y espiritual. ¿Qué sucede? Pues que sabemos ya positivamente, esto que veis ahí es un diagrama en el que a la izquierda son todos los eventos cósmicos, agujeros negros, agujeros de Einstein-Rosen, ahora los vamos a ver, pim pam pam, todo eso, y llega un punto que son los 7,83 hercios en los que, ¡plá!, curvamos el espacio-tiempo. O sea, digámoslo así, todos los patrones de frecuencia, todas las ondas convergen en ese punto. Bien, a esto se le llama la propiedad de convolución de ondas. La convolución significa que hay muchas ondas que están ahí, cada una con su espectro, y en un punto determinado todas convergen, todas convolucionan, pero van enlazadas, enrolladas, como si fueran un caramelo, el envoltorio de un caramelo. Pensad en eso, en un caramelo. ¿Qué es lo que nos comemos? ¿El papel o lo que va dentro del papel? Nos comemos el caramelo. Pues fijaos que esto que nos parece tan obvio, los seres humanos hasta ahora, nos hemos quedado siempre en la foto de la materia. La materia, no vemos más allá de la foto. Y realmente lo que tenéis que pensar es a que cuando hacemos una foto de alguien, lo que nos mueve es una energía dentro de... Te voy a hacer una foto. Bien, pues ese es el caramelo, es decir, la verdadera esencia de la foto está en el movimiento del oscilador armónico de realizar la fotografía, el acto de amor de inmortalizar una cara o un momento o lo que sea. Eso es lo que nos da
ese dinamismo necesario para poder cambiar las propiedades de la materia. Vamos a verlo esto con un ejemplo muy sencillo. Bueno, esto ya son las explicaciones de DKG. Lo que quiero que sepáis es que cuando estamos integrados con las frecuencias de las emociones de la Tierra, nosotros estamos en el DKG, estamos conectados. Y lo tenemos todos los seres humanos. ¿Qué sucede? Pues que el módulo que gestiona todo esto es las emociones. ¿Y cómo? A través de esos receptores AMPA y NMDA, porque curiosamente sabemos que ese receptor que habíamos visto antes, que es como un router, que es el responsable de esos procesos, es el responsable de la atención, el aprendizaje, fijaos, qué curioso, los sentidos, la percepción y la absorción de las resonancias Schumann, es decir, la producción de las emociones. Con lo cual, cuando tenemos activadas las emociones puras, es decir, las emociones que están en el espectro de la relajación, no concebimos ni el odio, ni la ira, ni el miedo, ni la duda. Y nos volvemos como esponjas. Por eso estáis todos ahí con los ojos así. En esos estados de relajación estamos aprendiendo con H intercalada todo. Se nos queda todo. Se nos queda como si fuera una píldora. Absorbemos todo el conocimiento de forma increíblemente rápida. ¿Por qué? Porque estamos relajados. ¿Qué sucede cuando estamos nerviosos porque tenemos un examen? Que nos ponemos por encima de los 25 hercios y la sensación es que estamos estudiando a contrarreloj, no nos entran las cosas. ¿Os suena? Bien. Fijaos que esto está muy relacionado y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hacemos meditación, y en concreto la meditación Zen, lo primero que hacemos es 3 respiraciones conscientes, profundas, y hacemos y expiramos, ¿no?, por la boca. Bueno, eso hay expertos que lo pueden hacer mucho mejor que yo, pero cuando hacemos eso, hacemos 3 respiraciones conscientes. Y no es casualidad que hagamos 3 respiraciones conscientes, porque lo que estamos es haciendo la cuenta atrás para llegar al punto de convergencia Koenig, es decir, a los 7,83 hercios, momento en el que cerramos los ojos, dejamos la mente en blanco. ¿Y qué sucede? Que empezamos a ver cómo nos transportamos en el espacio-tiempo. Se nos abre un puente de Einstein-Rosen. Esto es el puente de Einstein-Rosen, un agujero de gusano. Ahora ya sabemos que los agujeros de gusano, los agujeros negros, los protones de Schwarzschild, estos que nos habla el Haramein, etcétera, todos estos eventos que tienen la capacidad de curvar el espacio-tiempo, son la misma cosa. Y pensad que como es arriba, es abajo. Luego nosotros, a través de nuestra conciencia, tenemos la capacidad de viajar en el espacio-tiempo. ¿En qué nos afecta esto de cara a la realidad? Pues muy importante que sepamos que hay un cambio de plano de conciencia. Y en ese cambio de plano de conciencia vamos a meter varias bolitas, 3 bolitas. Cada respiración de esas es una bolita. La primera respiración que hacemos, es decir, la primera que entra en el horizonte de eventos del puente de Einstein-Rosen, es la activación del ADN. Ahí no tenemos que hacer nada, eso ya está ahí. Pero tomamos conciencia de esa activación, es decir, ya está activado nuestro ADN. Pues oye, ole, aleluya, está activado. Activado el ADN, ya lo sé. Segunda bolita, estamos entrando en el horizonte de eventos de ese agujero de Einstein-Rosen y lo que estamos es realizando una percepción simultánea del espacio-tiempo. Cuando estamos relajados y estamos en ese entorno de los 13 hercios, tenemos la capacidad de curvar el espacio-tiempo. Entonces, en el momento en que entendamos qué es eso del espacio y qué es eso del tiempo, que nos cuenten el tiempo y nos lo cuenten bien, pues vamos a entender muchas más cosas. Para entender el tiempo, como no me da tiempo a explicarlo, os lo voy a decir con una frase, ¿no? Cuando estáis felices, la felicidad interior, que la felicidad siempre viene de dentro de cada uno de nosotros, y estáis relajados, y estamos relajados, ¿qué sucede? Que se nos para el tiempo. Cuando estamos en una situación y no queréis que termine mi exposición, por ejemplo, y estáis a gusto, es porque no queréis que termine mi exposición, no queréis que pase el tiempo. Bien, pues eso
es la percepción simultánea del tiempo como un fractal, ¿de acuerdo? De hecho, el tiempo también es un fractal, no podía ser de otra manera, como las emociones, como el ADN, como la resonancia Schumann y como el diagrama de Polk. Es una lógica fractal. Pues cuando hacemos esas 3 respiraciones y entramos en ese viaje del Zen, nos encontramos la ecuación de decisión. Y esta famosa ecuación de decisión es la dualidad de la que ayer nos habló Susan, pero en un momento dado tenemos que aceptar que existe esa dualidad, pero también tenemos que trascender y elegir qué queremos ser. Evidentemente esa elección es permanente, es continua. No es una elección de un minuto, ala, ya he elegido, ya sé lo que quiero ser, no. Son elecciones continuas, en un continuo de tiempo, pero fijaos que siempre la elección es contexto positivo, 3 hercios. Es decir, cuando estoy en mi centro no hay ira, no hay odio y no hay miedo. Cuando no estoy en mi centro, ¿qué sucede? Que descontrolo. Eso es otra elección. Si elijo descontrolar, pues luego no puedo quejarme de que si el lado oscuro, que si esto, que si lo otro, no, es una elección mía. Si elijo el contexto de comunicación inteligente con el universo a nivel interior y conscientemente decido estar en esa frecuencia, estoy en el contexto positivo. Bueno, esto ya lo habéis oído muchas veces, pero es lo mismo expresado matemáticamente. Es decir, lo que me importa es que entendáis el concepto de la ecuación de decisión. Al final, esos son cuadros cartesianos. Cada cosa tiene... imaginaros que son porciones de pizza. Pues son porciones de pizza. Cada porción de pizza tiene tomate, mozzarella, queso, lo que sea, tal, y la otra tiene otra cosa distinta. Cuando yo elijo la porción de pizza, me posiciono en el medio y decido, yo no quiero tomar fa cocido. O tomo fabada o tomo cocido. ¿Pero habéis pedido fa cocido alguna vez en un restaurante? ¿Y por qué nos cuesta tanto entender esto? Que lo vemos exteriormente, luego en las conductas reales nuestras, vamos continuamente en el fa cocido. Nunca tomamos decisiones. Pues el cambio de paradigma implica ejercitar desde el nivel consciente con carácter permanente, a través de ese continuo flujo de qubits, la ecuación de decisión, viajando en el espacio-tiempo. Esto es así. La realidad, es decir, el universo, viene a mí. No me desplazo yo a Alfa Centauri, me traigo a Alfa Centauri a la Tierra. Y las inteligencias más avanzadas, quiero que sepáis que hacen eso. Viajan así, están así, y de repente lo que hacen es traer, curvar el destino al origen. Por eso el alfa y la omega, el origen y es el fin. Bueno, no me da tiempo a contaros esto. Esto ya me lo habéis visto alguna vez en algún tipo de ponencia. No lo veo relevante. Lo que sí veo relevante para terminar es que entendáis que el tiempo cuántico funciona a través de un nivel de lógica de sucesos. Y cuando vemos un agujero negro, lo que estamos viendo es una óptica. Es como cuando lanzamos una moneda. Pensad que el observador ahora somos nosotros y tenemos un agujero de Einstein-Rosen dentro. Pues cuando lo vemos fuera y vemos los eventos cósmicos desde el telescopio, lo que estamos viendo es una posición del agujero negro. Pero en función de la posición que vemos, es una cosa o es otra. Y de hecho, en un agujero negro hay que ejercitar una ecuación de decisión. Fijaos la estructura que tiene un agujero negro. También se parece a la ecuación de decisión, a los segmentos de pizza. Nos ponemos en el medio del agujero negro, horizonte de eventos, y decidimos a dónde queremos ir. Cuando entramos dentro del agujero de Einstein-Rosen que llevamos dentro, de ese agujero de gusano, y curvamos el espacio-tiempo, decidimos a dónde queremos ir. Nadie lo decide por nosotros. Ecuación de decisión, libre albedrío. ¿Os suena? Pues cuando viajamos en el espacio sabemos que es lo mismo. Ahora hay un estudio muy importante que acaba de salir, que realmente lo que hace es posicionar dentro de ese agujero de Einstein-Rosen, dentro de esas realidades supersimétricas, de esos pedazos de pizza, coger dentro de la pizza la porción que me interesa, no el fa cocido. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que significa esta ecuación. Y finalmente,
quiero que entendáis que salieron unos crop circles el año pasado, bueno, este año se han confirmado con los otros que han salido. Lo que quiero que sepáis es que cuando hablamos de ecuaciones de decisión y estamos hablando de realidades supersimétricas y estamos hablando de todo esto, del cambio de conciencia y a nivel de física cuántica, por muy complejo que os pueda parecer, es muy sencillo. Pensad, 3, 2, 1, cuenta atrás. Tribanda, igual, los picos de Planck, del diagrama de Planck de la Tierra, son o 5 pentabanda cuando hablamos de los 5 picos, o los 3 tribanda. Las antenas de telecomunicaciones, fase, banda, penta, banda. Es decir, 5 o 3 picos. ¿Por qué? Porque estamos interactuando entre la tercera densidad y la quinta densidad. Y no es casualidad. Fijaos en las iglesias góticas. Cuando vayáis a las iglesias góticas, fijaos en los ventanales. 3 picos apuntados. Y arriba, el trozo de pizza. Fijaos bien. Eso. Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos es interactuando a través de vórtices entre el espacio-tiempo. La diferencia es que antes lo veíamos como observadores, como si fuera una casualidad, y ahora nos posicionamos en el centro del agujero. Nos posicionamos en el centro de la pizza y hacemos rotar el reloj de arena, y esto os lo voy a decir para que lo entendáis con un símil muy sencillo. Coged un reloj de arena que tengáis en casa y en lugar de moverlo de abajo a arriba, a nivel horizontal o vertical, como se ha hecho siempre, pensad que eso puede moverse en todas las posiciones a nivel esférico. Cuando movemos ese reloj de arena en todas las posiciones a nivel esférico, ¿qué tenemos? Que si nos posicionamos en el medio, veremos que la arena no cae a la misma velocidad según la posición. Y podemos calcular exactamente a qué velocidad queremos que pase el tiempo. ¿Nos dice eso algo? Pues lo que nos dice es que nosotros somos los que nos ponemos en el centro del reloj de arena al ejercitar la ecuación de decisión, y por eso cuando vamos avanzando en el tiempo lineal vamos retrocediendo en el tiempo cuántico, y a medida que vamos ejerciendo nuestra capacidad de la ecuación de decisión, lo que estamos es recordando quiénes somos, el origen, porque somos los que decidimos estar aquí para vivir esta experiencia y recordar y despertar en el momento en el que hicimos así. ¿Vale? No lo olvidéis nunca. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.